Esta semana, aunque en verdad debería ser siempre, es un buen momento para charlar, para pensar y para debatir qué sucedía un 9 de julio de 1816 y por qué razones lo celebramos más de 200 años después. Tanto el 25 de mayo de 1810 como el 9 de julio de 1816, si bien son 2 días dentro de todo un año, se enmarcan ambas fechas dentro de un proceso que llevó años e incluso varias décadas. ¿Cuál es ese proceso? El nacimiento de una nueva nación, de un nuevo Estado. Hablemos ahora un poquitito de historia. A principios del siglo XIX, es decir, en las primeras décadas del 1800, el territorio que hoy habitamos no se llamaba República Argentina. Era administrado por el Imperio Español y nuestro soberano político inmediato era el virrey. O, para ser más precisos, en 1810 ocupaba ese puesto el virrey Cisneros. Aprovechando el convulsionado contexto europeo, donde el rey español había caído prisionero en manos de Napoleón Bonaparte, en el Río de la Plata, en 1810, un grupo de vecinos decide conformar una primera junta gubernativa para desplazar a ese virrey y jurarle en cambio fidelidad al rey español cautivo. Ese era el inicio de la revolución, pero aún no se podía hablar de un país independiente. Luego de varias campañas militares y con la necesidad de expandir la revolución al resto del continente, en particular al Virreinato del Perú, que era en ese momento el bastión, el centro del poder de los españoles en América, un 9 de julio de 1816 se declaraba la independencia de las provincias del sur. Y varias provincias, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental, lo que hoy es Uruguay, decidieron no participar, ya que habían tenido incluso una propia declaración independentista un año antes, en 1815. Para 1816 tampoco se sabía bajo qué forma había que organizar el territorio. ¿República? ¿Monarquía? Por ejemplo, Manuel Belgrano era partidario de entronizar a un descendiente inca como máximo soberano. Miles y miles de hombres y de mujeres dieron la vida por la causa de la revolución primero, como dije antes, en 1810, y de la independencia después, en 1816. Por último, para finalizar, me parece que lo importante del 9 de julio es que nos permite actualizar aquellos valores e ideales que inspiraron a las revolucionarias y los revolucionarios de 1816. Hoy en día, más de 200 años después, nos encontramos en un momento donde son muchas las dudas, el no saber qué va a suceder en el corto plazo. Pero en cambio, esto nos tiene que motivar para levantarnos día tras día para construir ese futuro que tanto anhelamos. La libertad, la soberanía, la independencia y la igualdad continúan siendo horizontes por los que debemos seguir luchando. Hoy estamos haciendo historia. No es una exageración mía. Si bien en los manuales de historia del futuro podemos hacer ese ejercicio, podemos imaginar un poco, serán recordados todos los años, estoy segurísimo que cada uno de ustedes recordará quizás al 2020 de una manera más nítida, más clara de lo que recordará en cambio, por ejemplo, al 2019, al 2018. El 2020 va a ser un año en el que tuvieron que aprender miles de cosas en poco tiempo, a crear un correo electrónico, a unirse a una plataforma virtual, a sumarse a clases en línea. Pero la única manera de defender la patria es hoy cuidándonos, y en particular cuidar al otro. Extremar las medidas de higiene y acatar la cuarentena, aun cuando no nos sintamos muy a gusto. Eso implica salvar miles de vidas, y eso, indudablemente, es también hacer historia. Una historia que no la hacen los grandes líderes políticos, sino cada uno de nosotros en cada una de nuestras casas.